En el video anterior ya habíamos hablado de las buenas prácticas para programar en C# y ahora te traigo un video muy parecido pero hablando pura y exclusivamente de SQL, el cual también suele generar confusiones porque se habla mucho de buenas prácticas a la hora de escribir consultas SQL, pero nadie te muestra exactamente a qué se refiere. Bueno, en este video lo vamos a ver. Algunas te van a parecer muy obvias, otras no tanto. La primera, ya digo que puede ser controversial porque a lo largo del tiempo he debatido mucho esto con muchas personas. Desde mi punto de vista es una muy mala práctica utilizar palabras minúsculas para las palabras claves del motor SQL. Fíjense por ejemplo en este ejemplo. Tenemos select, tenemos from, son dos palabras claves, están en minúsculas. Y además tenemos name, que claramente se refiere al nombre de una columna, pero también está en azul, porque es una palabra reservada de SQL. ¿Cuál sería la buena práctica en este caso? Sería utilizar uppercase, mayúsculas para select y para from, porque son dos palabras claves que queremos utilizar, y name, que representa el nombre de una columna, no la queremos utilizar como palabra clave, por lo cual la ponemos entre medio de corchetes. Y fíjense cómo incluso el color cambia. Por lo tanto, de estas dos consultas súper sencillas, la segunda se lee mucho mejor. El hecho de utilizar mayúsculas es casi que una convención. En todas las empresas para las cuales me tocó trabajar con SQL, el estándar era utilizar mayúsculas para palabras reservadas. Así que esa es la que creo que es la primera buena práctica en SQL. La segunda se refiere un poco más a la performance de nuestras consultas. Muchas veces tenemos aplicaciones que se vuelven muy lentas cuando van a la base de datos y no sabemos bien por qué. Si bien puede haber múltiples razones, me ha tocado encontrarme con consultas en donde el orden de los joins estaba mal y hacía que la consulta fuera más lenta, sobre todo cuando el volumen de datos es muy grande. Por ejemplo, en este ejemplo, tenemos primero un left join y después dos inner joins. El orden está mal. Si recuerdas de qué trata un left join, la idea es que a la hora de enlazar las dos tablas, no se pierda ninguna fila y se completen con nulos, en este caso a la izquierda, los registros de la tabla que no se pudo enlazar. En este caso serían registros de la tabla países que no se pueden enlazar con órdenes. Pero ¿qué pasa? Ese left join no va a eliminar ninguna fila, por lo cual van a aparecer todas las filas. En cambio, el inner join sí que elimina filas. Solamente va a traer de los dos conjuntos de tablas aquellas filas que se puedan enlazar, en este caso a través del ID o del código, como es en la línea 4 para las ciudades. Por lo cual, la forma correcta de escribir esa consulta sería primero poner los inner joins para que nos filtre los datos, tener un set mucho más pequeño y ahí sí hacer el left join, que como ya dijimos, no restringe filas, no elimina ninguna fila del resultado, por lo cual la tabla de resultado va a ser mucho más chica y va a ser mucho más manejable para el motor. Estamos hablando de volúmenes grandes de datos, obviamente. Otra buena práctica que en realidad no se relaciona con la performance de tu consulta, sino más bien con la forma en la cual se va a leer tu consulta, es evitar utilizar select asterisco en la última versión de la consulta. Claro que está bien para explorar la tabla, ver cuáles son sus columnas y para trabajar en la versión final de la consulta, pero una vez que ya tienes esa versión final y estás listo para ponerla en el repositorio o en el procedimiento almacenado o en donde sea que la estés por almacenar, no uses el asterisco, porque es muy probable que estés trayendo columnas que no te hacen falta y porque además atenta contra la legibilidad de tu consulta, es decir, la hace menos clara. Todo código que pretenda ser limpio tiene que ser claro y fácil de leer. El hecho de listar las columnas que necesitas de cada tabla hace que cualquiera que lea tu consulta entienda qué cosas necesitas de esas tablas en un primer vistazo. Por lo cual siempre es mejor en estos casos listar las columnas que vas a utilizar y aquellas que no te hacen falta no ponerlas y no pedirle al motor que las traiga. Otra buena práctica es prestar atención cuando usar union y cuando usar union all. Estas dos sentencias son tan parecidas que se suelen usar indistintamente, pero no son lo mismo. Y de hecho, esta es una pregunta que yo mismo hago en entrevistas técnicas a candidatos que van a estar trabajando con SQL. ¿Cuál es la diferencia entre union y union all? Un union all no elimina duplicados. En muchos casos necesitamos el union porque solamente necesitamos saber cuáles son los datos no duplicados de los dos sets de datos que estamos uniendo. Pero si eso no es necesario, si no nos importa eliminar los duplicados de esas dos tablas resultados, entonces tenemos que usar union all porque la consulta va a ser más eficiente. Es un trabajo menos que tiene que hacer el motor
a la hora de unir los datos resultados. Obviamente estamos hablando de grandes volúmenes de datos para que la diferencia sea notable, pero créanme que pasa. A la hora de trabajar con bases de datos es muy común tener que trabajar con millones de datos y en esos escenarios sí que se nota en segundos de tiempo de respuesta cuando usamos uno y cuando usamos el otro. Entonces, si no hace falta eliminar duplicados, siempre tratar de usar Union All. Otra buena práctica es usar alias para renombrar tus tablas siempre que en tus consultas haya múltiples tablas. Obviamente cuando tenga sentido. Al usar alias, le estás permitiendo a aquella persona que vaya a leer tu consulta no tener que adivinar o ir a buscar a qué tabla pertenece cada columna, por ejemplo. Y ni hablar en casos en donde directamente las columnas se llaman igual en dos tablas, como por ejemplo ID, que suele pasar. En ese caso sí que va a ser importante hacerlo explícito, de hecho la consulta no va a compilar si no le ponemos un alias. Pero como buena práctica, siempre sería importante renombrar nuestras tablas utilizando alias. Fíjense en este caso, por ejemplo, cómo cambia la consulta. Inmediatamente leyendo el select sabemos a qué tabla corresponde cada una de las columnas. Mucho más fácil de leer, mucho más simple, mucho más limpio. Esta es la buena práctica. Otra buena práctica, esta vez un poquito más compleja. Siempre que se pueda, tenemos que tratar de evitar utilizar funciones en columnas en la cláusula where. ¿Por qué? Porque usar una función en una columna en una cláusula where puede hacer mucho más lenta nuestra consulta porque previene que la base de datos utilice un índice para hacer la consulta más rápida. En lugar de usar el índice para evitar filas que pueden ser irrelevantes, la función en la columna fuerza a la base de datos a ejecutar esa función para cada una de las filas de la tabla, por lo cual obviamente la performance se va a ver afectada. Y eso a veces no es tan fácil de evitar cuando estamos escribiendo la consulta y a veces la solución está en el diseño de la base de datos y hay que o rediseñar o hacer un cambio, aunque sea pequeño, en la estructura. En esta consulta de ejemplo que estamos viendo, lo único que hacemos con el código del país es hacer un upper, es decir, poner en mayúsculas lo que sea que esté en la columna para poder compararlo. Bueno, en ese caso, lo que tendríamos que hacer en realidad es simplemente asegurarnos de que ese campo siempre está en mayúsculas. Esa columna siempre almacena valores en mayúsculas. Entonces nos evitamos, a la hora de hacer el select para devolver esos valores, tener que ejecutar la función. Claro que a veces no se puede, obviamente. Por ejemplo, si la columna original no se puede adulterar, siempre podemos agregar una columna nueva que almacene el valor del código, pero en mayúsculas. Con eso también vamos a estar ganando en performance para grandes volúmenes de datos. Y esta misma consulta de aquí nos trae a otra buena práctica. Siempre que se pueda, preferir el signo igual por sobre el like a la hora de comparar cadenas de texto. Obviamente siempre que se pueda, esta no es una regla de oro. Pero es bueno saber que el like compara carácter por carácter y que también puede utilizar operadores como los comodines, las wildcards, que en SQL que suele ser el signo porcentaje. En cambio, el operador igual va a comparar la cadena de texto completa, cadena de texto o el número completo, va a buscar un match exacto. Esto le permite al operador igual utilizar columnas indexadas. Esto no es el caso con todas las bases de datos porque like también puede utilizar índices si existen para el campo, siempre y cuando no se ponga el comodín o el wildcard al principio del search term, es decir, al principio del término de búsqueda. Lo cual nos lleva a nuestra siguiente buena práctica, que es justamente evitar usar comodines o wildcards al principio de las expresiones en cláusulas where, como esto que tenemos acá. Usar estos comodines para buscar valores en la base de datos puede ser muy costoso. Por eso siempre se prefiere agregar estos comodines solamente al final del texto a buscar. ¿Por qué? Porque agregar el comodín como prefijo puede llevar eventualmente a un escaneo de la tabla completa y siempre que podamos vamos a querer evitar eso porque eso es lo que va a hacer que nuestra consulta sea mucho más lenta. Otra buena práctica que puede ser un poco controversial, pero en mi experiencia esta buena práctica me ha salvado de algunos problemas de performance. Siempre preferir exists por sobre in. Veamos este ejemplo. En este caso, tenemos un select de una tabla de empleados en donde buscamos que el manager ID esté dentro de un conjunto que va a estar dado por este otro select, que es un select de IDs de la tabla de empleados y que busca el nombre del manager. Bien, ¿qué va a pasar aquí? El motor de SQL va a recorrer toda la tabla, aun cuando haya encontrado el valor que buscaba en el primer registro. Imaginemos que el ID número 1 corresponde a este manager. Bueno,
no le importa a la consulta porque no sabe cuántos registros van a cumplir con la condición. Por lo cual va a revisar toda la tabla de empleados fila por fila y va a ver si el nombre que está buscando es este. En cambio, será distinto si utilizamos exist. ¿Por qué? Porque en cuanto a exists encuentra la fila buscada, va a devolver verdadero y la consulta termina. Lo cual es obviamente más óptimo y más rápido. Sí que puede aumentar un poco en complejidad la consulta, claro, es cierto, pero siempre que se pueda, utilizar la palabra clave exists por sobre in. Claro que es obviamente para casos en donde el resultado de la subconsulta, que es esta que está aquí, tenga un par de valores. Si por ejemplo estoy buscando 2 IDs y bueno, no tiene sentido que utilice una subconsulta y para eso sí voy a usar el in. Si estoy buscando por ejemplo IDs que sean 10 o 12 y no vamos a utilizar el exist, vamos a usar el in. Así que esto tiene un poco de sentido común, obviamente, pero siempre que se pueda, cuando estamos haciendo este tipo de cosas, es preferible usar exists por sobre in. Y la última buena práctica es que simplifiques tus consultas más complejas utilizando CTEs, que es el acrónimo de Common Table Expression. CTEs son sets de resultados que te ayudan a tener tu código más organizado. Te permiten reusar los resultados de la misma consulta y además realizar agregación multinivel, por ejemplo. Es como si fueran tablas temporales. En este ejemplo va a quedar claro. Vamos a hacerlo un poco más chico, así entra toda la consulta. Acá tenemos una consulta un poquito más compleja en donde lo que queremos ver es una lista de órdenes, solamente el ID y el total de las órdenes, pero solamente para aquellas órdenes cuyo total sea mayor al promedio total de las órdenes. Por eso tenemos el select, tenemos el AVG, el average, the total, from orders y además tenemos algunas condiciones que excluyen ciertas órdenes como el ID de ciertos productos, una fecha y un usuario específico. Pero lo que queremos ver básicamente son todas las órdenes cuyo total supere el promedio total de las órdenes que tenemos en la base de datos. Esta consulta no tiene nada de malo, pero veamos cómo cambia con un CTE. Fíjense, acá arriba tenemos el CTE. Empiezan siempre con la palabra clave with. Y lo que hacemos es agrupar. Fíjense, aquí está el paréntesis, empieza en la línea 1 y termina en la línea 14. Le damos un nombre y además exponemos una columna. En este caso total. Y lo que hacemos es lo mismo que antes. Y este es el select que estaba básicamente en la subconsulta antes. Nos va a devolver el total, es decir, el promedio total, incluyendo todas las excepciones. Y entonces aquí abajo, en la consulta principal, podemos utilizarlo simplemente con un join. Entonces tenemos un join de la tabla órdenes con nuestro CTE, AVG order, así es como se llama. Le damos un alias y aquí lo único que hacemos es comparar en el where. Si la columna total del registro de la orden es mayor a ese promedio total, entonces lo vamos a devolver. La consulta queda un poco más limpia, más organizada también. Así que esta es una buena práctica que también te vas a encontrar por todos lados, especialmente en lugares en donde trabajan mucho con SQL y con consultas en la base de datos. Obviamente este es un ejemplo muy básico y muy sencillo de cómo usar CTEs que da para un video especial. Si querés que ahonde en el tema, déjamelo saber en comentarios. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal. Es lo que más nos ayuda a los creadores de contenido para que podamos ir creando este contenido gratuito para todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.